Te invitamos a escuchar La Buena Nueva de hoy, invaluable herencia espiritual que nos regaló el Padre Xavier Aguilar. Un llamado a la acción desde el Evangelio. Radio Monte Tabor, comparte lo bueno. Comparte lo bueno. Estimados oyentes, les saludamos de parte de Radio parroquiamontetabor.com en El Salvador, Centroamérica. Está conmigo Edgar Cañas y su servidor, el Padre Xavier Aguilar. Este día nos toca comentar sobre el Evangelio de San Mateo, capítulo 18, versículos 21 a 35, que dice así: En aquel tiempo, Pedro se acercó a Jesús y le preguntó: Si mi hermano me ofende, ¿cuántas veces tengo que perdonarlo? ¿Hasta 7 veces? Jesús le contestó: No solo hasta 7, sino hasta 70 veces 7. Entonces Jesús les dijo: El reino de los cielos es semejante a un rey que quiso ajustar cuentas con sus servidores. El primero que le presentaron le debía muchos millones. Como no tenía con qué pagar, el Señor mandó que lo vendieran a él, a su mujer y a sus hijos y todas sus posesiones, para saldar la deuda. El servidor, arrojándose a sus pies, le suplicaba diciendo: Ten paciencia conmigo y te lo pagaré todo. El rey tuvo lástima de aquel servidor, lo soltó y hasta le perdonó la deuda. Pero apenas había salido aquel servidor, se encontró con uno de sus compañeros que le debía poco dinero. Entonces lo agarró por el cuello y casi lo estrangulaba mientras le decía: Págame lo que me debes. El compañero se le arrodilló y le rogaba: Ten paciencia conmigo y te lo pagaré todo. Pero el otro no quiso escucharlo, sino que fue y lo metió en la cárcel hasta que le pagara la deuda. Al ver lo ocurrido, sus compañeros se llenaron de indignación y fueron a contar al rey lo sucedido. Entonces el rey lo llamó y le dijo: Siervo malvado, te perdoné toda aquella deuda porque me lo suplicaste. ¿No debías tú también haber tenido compasión de tu compañero como yo tuve compasión de ti? Y el Señor, encolerizado, lo entregó a los verdugos para que no lo soltaran hasta que pagara toda la deuda, todo lo que le debía. Pues lo mismo hará mi Padre Celestial con ustedes, si cada cual no perdona de corazón a su hermano. Palabra del Señor. Gloria y honor a ti, Señor Jesús. Estamos ante un caso muy práctico. El caso del perdón de las ofensas. Nosotros somos los ofendidos, ¿no? A Mateo se le ve preocupado por corregir los conflictos, disputas y enfrentamientos que pueden surgir en la comunidad de los seguidores de Jesús. Probablemente estaba escribiendo el Evangelio en unos momentos en que, como se dice en su Evangelio, la caridad de la mayoría se está enfriando. Lo dice en el capítulo 24 de este mismo Evangelio. Era allá por el año quizá 60, 70. Por eso concreta con mucho detalle cómo se ha de actuar para extirpar el mal del interior de la comunidad. Esto, el no querer perdonar, puede dar al traste con cualquier comunidad. La destruye por dentro.
Y el único remedio que queda es el perdón. Respetando siempre a la persona, buscando antes que nada la corrección, como lo enseña también el Evangelio en otra parte, primero a solas, si se puede. No siempre es posible esto, porque muchas veces el ofensor no quiere oír ni palabra para que le haga aceptar su culpa. Pero hay que buscar antes que nada la corrección a solas, acudiendo al diálogo. Segundo paso, con testigos, ¿no? Si no te oye a ti a solas, ¿verdad? Convoca a 2 o 3 testigos para ver si con eso, con la fuerza que añaden, ¿verdad?, los testigos, se acepta el tomar el camino de arrepentimiento y perdonar, ¿verdad? Y finalmente, también nos enseña el Evangelio, hacer intervenir, ya en el caso de que ni a solas, ni con 2 o 3 testigos quiera hacerte caso, entonces haciendo intervenir a la comunidad. O si no, ni a la comunidad atiende, pues entonces no queda más remedio que darlo por perdido, ¿no? No tiene remedio, no quiere responder para nada, ¿no? Todo eso puede ser necesario, pero ¿cómo ha de actuar en concreto la persona ofendida? ¿Qué ha de hacer el discípulo de Jesús que desea seguir sus pasos y colaborar con Él abriendo caminos al reino de Dios, el reino de la misericordia y la justicia para todos? Que se den casos de injusticias, de ofensas mutuas, pues es casi inevitable, ¿verdad? Por lo tanto, hay que pensar, y es bien importante que como cristianos pensemos en cuál puede ser el remedio. Tenemos probablemente en nuestra experiencia personal casos bien concretos, y puede ser que hayamos intentado también el método que dice el Evangelio, y muchas veces damos resultado, ¿no? Eso de acercarse, dialogar, ¿verdad? Si cada uno se parapeta en su castillo, ¿no? Como diciendo, yo tengo la razón, y el otro, yo también tengo la razón, y no hay trato, ahí sí que no hay más que esperar el daño como resultado, ¿no? El daño para ambos lados. Ahora, si hay diálogo, ya hay un avance hacia una solución. Pero si no funciona el diálogo, entonces también hay los otros recursos. Los testigos o colaboradores, ¿verdad? Por fin la comunidad, la iglesia. Y solo hasta cuando ya se ha hecho y agotado todos los recursos, es cuando uno tiene que dar, pues al fin, a veces hay que darlo por perdido, por imposible, ¿verdad? Pues claro, no podemos llegar y no es justo. Tampoco queremos forzar la persona, que a la fuerza, así no se arreglan las cosas. Bueno, tal vez estés imaginándote, Edgar, algún caso concreto de este tipo que sí, tomar como referencia. Fíjese que siempre me ha parecido muy importante el ejemplo que nos ha dado Jesús a nosotros, sus seguidores y seguidoras. Por ejemplo, cuando estaba en la cruz, dijo, Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Cabalmente. Y yo creo que un caso histórico importante que estamos recordando en los últimos días, no solo en El Salvador, sino en
muchas partes del mundo es el caso de Monseñor Romero, que como sabemos, él empezó a intuir, su intuición le decía que era muy probable que los enemigos de la fe, los que odiaban la fe y los que odiaban la justicia, pudiesen atentar contra su vida. Entonces, Monseñor Romero, antes de que fuese asesinado aquel 24 de marzo de 1980, de antemano ofreció su perdón a quienes fuesen sus asesinos. Yo creo que Monseñor Romero aprendió una enseñanza fundamental de Jesús, esta capacidad de perdonar, pero también el perdón es una gracia de Dios que hay que pedirla constantemente porque somos tan duros de corazón. Y como decía el mismo Monseñor Romero, es duro, decía él, perdonar, y sobre todo es duro perdonar después de que han habido tantos atropellos, masacres, tanto irrespeto a la vida humana. Sin embargo, la palabra de Dios nos invita a dar este paso importante, a no responder con violencia, sino a anunciar el evangelio de la no violencia. Y claro, es difícil superar los resentimientos con nuestros vecinos o con la sociedad, pero yo creo que Jesús en el evangelio de hoy nos invita en primer lugar a reconocer que somos pecadores y que necesitamos perdón por A o B motivo. Y no sé, el perdón creo que es algo que necesita nuestro mundo, que necesitamos cada uno de nosotros. Sí, ciertamente. Primero el caso de Jesús, ¿verdad? Está clarísimo. Jesús fue un verdadero mártir, ¿no? Porque lo persiguieron, lo odiaron gratuitamente, o sea, sí, sin que les hubiera hecho ninguna ofensa. Más bien, a los mismos que había tratado de salvar y hacerles bien son los que lo odian. Pero se dio en el caso de Jesús una cosa que también, en cierto modo, se dio en el caso de Monseñor y la mayoría de los mártires. Y es que al tocar a los poderosos en sus intereses, eso es como encender la pólvora, ¿no? Sí. Eso es tremendo, porque personas que ahí se ve que no tienen un fondo verdaderamente ni cristiano, ni moral, ni ético, nada, ¿no? Que para ellos su Dios es el dinero. Y cuando para clamar la justicia, para tocar el problema de la justicia, ¿no? Para defender a los que son tratados injustamente, a las víctimas, hay que llamar por lo menos a los causantes, llamarlos a una conversión, a un cambio, ¿no? Y eso hacía Jesús. Los líderes religiosos de las comunidades judías, creo yo que llegaron a la convicción de que si el pueblo seguía a Jesús, ellos iban a perder, porque el pueblo ya no iba a ir con ellos, sencillamente. En el caso de Monseñor Romero, se trataba de defender a los pobres, ¿no? Que las autoridades de aquel tiempo los confundían con los que ellos llamaban comunistas, ¿no? Sí. ¿No? Los pobres de nuestro país, creo que al menos sí, tal vez alguna excepción podría haber habido, ¿verdad? Pero en general no tienen nada absolutamente comunistas, ¿no? Ellos simplemente eran las víctimas, ¿no? Ni siquiera tenían partido. Podrían tener alguna simpatía, ¿verdad? Por el grupo que estaba más cerca de ellos y que no los había, al menos no los había hecho directamente ningún daño. Eso, por defender a los que eran tratados injustamente, dañados, ¿no? Fue perseguido.
¿Y por qué defendía a esos? Pues por las mismas razones que Jesucristo, ¿verdad? Porque eran las víctimas, porque sufrían, porque eran tratados injustamente, ¿no? O sea, no es que hayan dicho por lo que predica Jesús, porque no creemos en el Dios de Jesús, por eso le queremos que muera. No, eso no lo dijeron nunca, ¿verdad? Y no debía ser motivo, sino porque les daba a los pobres la atención que ellos no le daban. Porque le dignificaba al pobre. Porque defendía la justicia para ellos, ¿no? Eso puede tener algún matiz de político, ¿no? Pero el verdadero motivo no es ese, no es político. Es humanitario, si se quiere, ¿no? Y al fin y al cabo es por cumplir el proyecto de Dios, ¿no? El proyecto del reino, por estar con ese valor del reino, luchando porque eso triunfe. Padre, sí, es muy interesante el reino de Dios, ¿verdad? Que es el tema central de Jesús, de sus predicaciones. Sí. Y uno de sus valores es el perdón. Y definitivamente necesitamos, en primer lugar, reconocer que necesitamos ser perdonados por Dios. Somos pecadores que nos sabemos perdonados. Pero también un aspecto importante, por ejemplo, en el caso de Monseñor Romero, es que Monseñor Romero invitaba a los que ofendían la vida humana a que se convirtieran realmente, incluso que pidieran perdón, y no solamente eso, sino que repararan el daño. Es decir, cuando ahora se pide que algunos asesinos intelectuales de Monseñor Romero o de los padres jesuitas o de tantas masacres en nuestro país, no significa que no somos los cristianos, los católicos de la Iglesia salvadoreña capaces de perdonar, sino que un paso importante para perdonar es reconocer públicamente, reconocer ante las víctimas el daño irreversible que muchas veces se les ha causado. Y ahora recuerdo una historia de una mística estadounidense, Dorothy Day, ¿cómo se pronuncia? Day. Dorothy Day. Ella decía que a veces los domingos por la mañana en Nueva York, me parece, que iba a misa por la mañana, y que cuando ella iba a la misa con otras personas se encontraba, por ejemplo, gente sin techo, mendigos o gente muy pobre, y entonces ella decía: necesitamos pedirles perdón a estas víctimas porque hemos cometido el pecado de omisión, este pecado tan grave que consiste en no denunciar la injusticia que se comete contra ellos. Entonces decía, tenemos que pedirle perdón a las víctimas, a los que sufren, porque gracias a los que sufren hambre en el mundo, por ejemplo, nosotros tenemos que comer. Por ejemplo, Europa debería pedirle perdón a América, a África, porque seguramente la riqueza de la que gozan no tiene un origen muy honesto. Y creo que eso es aplicable en nuestro país. Sí, muchísimos hechos históricos existe ese trasfondo. Pero también ahora el primer mundo es el responsable de muchos daños gravísimos para el tercer mundo. Estaba oyendo, por ejemplo, hace poco un programa en Radio Vaticano sobre Brasil o la Amazonía, y describía algo, daba datos de lo que ha pasado, ¿no? Como la Amazonía, donde siempre había abundado el agua, ahora y en los años recientes ya han tenido temporadas largas de sequía, ¿no? Y perder cosecha y todo eso, ¿no? Porque las grandes empresas extractoras de maderas finas, que había mucho ahí, ¿verdad?, pues están talando extensiones enormes de terreno. Y al talar el bosque, ya
dificultan mucho o destruyen pues este ecosistema que aseguraba la lluvia en toda la región. Bueno, pues y los culpables están parapetados en sus seguridades, ¿no? A ellos no se les pide, bueno, hay voces sí que les llaman a ser responsables, pero generalmente las víctimas no son ellos, ¿no? Sino los que por la pobreza, consecuencia de la pobreza, del desempleo, se matan o son víctimas de otros que para quitarles algo, lo poco que tiene, hasta le quitan la vida. Eso está pasando muchísimo. Se está victimizando a las víctimas, precisamente, ¿no? Sí. Y bueno, y entonces todo eso va aumentando la culpa de los verdaderos causantes de la crisis. Y eso en el nivel así grande, macro, internacional, pues sí se habla, pero en ciertos sectores muy reducidos quizá. No hay un eco, ¿no? Que crea conciencia de la tremenda injusticia que se está haciendo y los daños que padecen sobre todo los indefensos. Ahí en el caso de la Amazonía, las etnias, que son bastantes en la zona, ¿no? Que la zona es muy grande ahí. ¿Decías algo? Sí. Sí, padre, también creo que si vemos el planeta Tierra, que es nuestra casa, ¿verdad? Nuestra habitación, esta habitación tan maravillosa que Dios nos ha dado, donde hay mar, hay tierra, hay bosques. Por ejemplo, tenemos que pedirle perdón al universo, pedirle perdón al planeta Tierra, porque estamos deforestando el planeta y entonces está aumentando, por ejemplo, el calentamiento global. Y no podemos, este perdón significa reparar, implica pedir perdón al planeta Tierra porque le hemos deforestado, significa empezar a sembrar árboles, por ejemplo, dejar de contaminar los ríos, que es donde van a parar muchos desechos tóxicos de muchas fábricas, de muchas empresas. Es decir, hemos ofendido gravemente al planeta Tierra y de hecho nos conducimos a la sexta extinción. O sea, la humanidad creo que seguimos profundamente en un sueño terrible y no despertamos. Estamos tan alienados que no vemos que el planeta está destruyéndose cada día más. Esto es gravísimo. Tenemos que pedirle perdón al planeta. Y pedirle perdón significa evitar más contaminación del mar, de los ríos, evitar la deforestación. Es decir, estamos destruyéndonos a nosotros mismos. Este es otro pecado grave del cual deberíamos arrepentirnos ahora en Cuaresma. Y en el caso de nosotros los que seguimos a Jesús, muchas veces nos quedamos como dice una abuelita, nos hemos puesto un zipper en la boca y no queremos hablar de esto. Este es un pecado grave en el que hemos caído y no nos damos cuenta. Sí. Bueno, todo eso es necesario, pero ¿cómo ha de actuar en concreto la persona ofendida? ¿Qué ha de hacer el discípulo de Jesús que desea seguir sus pasos y colaborar con Él, abriendo caminos al reino de Dios, el reino de la misericordia y la justicia para todos? Y para esto quisiera que nos fijáramos en realidades más cercanas, ¿no? De injusticias cometidas de unos contra otros en nuestras propias comunidades. Hay personas que viven en un plan de aprovecharse de los demás. No les importa el daño que hagan, no les importa la inmoralidad del caso, ¿no?
sino que como que, bueno, en el fondo quizás son unos resentidos, ¿verdad? Y el resentido cree que él se lo merece todo, que para él es lícito todo por el daño que le han hecho. Pero muchas veces castiga al que no es el culpable, ¿verdad? Sí. ¿No? Se desquita con el que está más cerca y no con el verdadero causante de su mal, si es que existe, ¿verdad? ¿No? A veces tampoco hay, sino los verdaderos culpables son ellos, ¿no? Por ejemplo, la frustración. La frustración, el mismo que la sufre, la ha producido. Porque ha hecho cosas que le deprimen, que le hacen sentirse muy mal, ¿no? Frustrado. Y muy frustrado. Frustración acumulada, ¿no? Y entonces él como quiere desquitarse echando la culpa a otros. Y entonces la culpa que él tiene la carga a otros. Y así, pues, como que se autojustifica, ¿no? Para seguir haciendo el daño al otro. Bueno, ¿qué habría que hacer ahí? Pedro, en la pregunta que le hace Jesús, también le propone una solución, ¿verdad? Que cree él que, bueno, así siendo muy, muy, muy generoso, ¿verdad? Hasta me va a decir que mucho, ¿no? El maestro le dice, será, bueno, suficiente hasta 7 veces, ¿no? ¿Cuántas veces he de perdonar a mi hermano que me ha ofendido? Hasta 7 veces. No, le dice Jesús, hasta 70 veces 7, ¿no? Es decir, siempre. Siempre, ¿no? Bueno, ¿pero qué se ganará con eso? ¿No? Yo creo que se puede ganar demasiado. Por ejemplo, detener cuanto antes esta ola de violencia generalizada. Ahora me acuerdo que alguna vez leí, nuestros amigos y amigas que nos escuchan habrán visto algunas películas de Cantinflas. Uh-huh. Cantinflas decía una frase bonita, ¿verdad? Citando a Jesús, pero luego adaptándola. Decía Cantinflas, dijo Jesús, amaos los unos a los otros. ¿Y qué pasó? Dice Cantinflas, armados los unos a los otros. Y ahora, Padre, que estamos hablando del perdón, podríamos también ajustarla un poco. Perdonaos, o sea, perdónense unos a otros como yo les he perdonado. Si esto lo entendieran nuestros gobiernos, nuestras instituciones encargadas de dar seguridad, si lo entendiera el pueblo en general, ya no habrían homicidios. Sí. Esto es tan irracional y tan absurdo. Hemos adquirido el hábito de hacernos sufrir unos a otros. ¿Por qué no adquirimos el hábito de hacernos felices? Sí. Yo creo que hay muchos sordos entre nosotros, ¿no? Que no oyen bien las palabras, ¿no? Sí, es más fácil que haya entendido de amaos nosotros armaos. Armaos. ¿No? Armados o los unos a los otros. Sí. En lugar de ámense, ármense, ¿no? Sí. Unos a los otros, ¿no? Así como que se lo entienden muchos. Sí. Y de esa manera, pues, lo que se logra es multiplicar el mal, multiplicar las muertes, ¿no? Porque aquí mismo se ha sugerido armar a la población, ¿no? Sí. Y armar, de hecho ya está armada gran parte de la población, no toda, ¿no? Y por esa es la causa de muchas muertes. Porque todo el que cree que otro le está haciendo un mal o una injusticia, pues descarga el arma. Sí. Padre, por ejemplo, yo me pregunto, ante un político o ante una persona que propone que el pueblo se arme, mi pregunta es, ¿y esta persona dónde está su imaginación? ¿Dónde está su creatividad? ¿Acaso no son capaces de exprimir el cerebro? ¿No se les podría ocurrir una solución más inteligente? Es tan pobre y tan ridícula esta propuesta de armarse. Sí, y de armarse y de usar las armas contra, ¿verdad? Sí.
se nos está terminando el tiempo. Sí. Bueno, lo estamos viendo, el resultado lo estamos viendo. Cuanto más fuerza se ejerce, cuanto más policía bien armada, ¿no? Pues más muertes tenemos. Y es algo que va creciendo, ¿verdad? Sí. Quisiera referirme a la respuesta de Jesús. ¿Cuál es? Es contundente, ¿no? No te digo, le responde 7 veces, sino hasta 70 veces 7. Has de perdonar siempre, en todo momento, de manera incondicional. A lo largo de los siglos se ha querido rebajar de muchas maneras lo dicho por Jesús. Perdonar siempre es perjudicial, dirían algunos. Sí. Da alicientes al ofensor. Hay que exigirle primero arrepentimiento. Todo esto parece muy razonable, pero oculta y desfigura lo que pensaba y vivía Jesús. Hay que volver a Él. En su iglesia hacen falta hombres y mujeres que estén dispuestos a perdonar como Jesús, como Él, introduciendo entre nosotros su gesto de perdón en toda su gratuidad y grandeza. Es lo que mejor hace brillar en la iglesia el rostro de Cristo. Pero hay muy pocos partidarios de esto en la realidad. ¿Cómo podríamos lograr que esa respuesta de Jesús, esa orden de Jesús, ¿no?, la puedan cumplir muchos más? Yo creo que el único camino es la evangelización. Que lleguemos a convencernos por la reflexión individual o colectiva, comunitaria, de grupos, de que Jesús tiene la razón. Y entonces, contra la corriente, porque es toda una corriente, ¿verdad?, de que va de responder a la fuerza con la fuerza, a la violencia con la violencia, etcétera, ¿no? A la muerte con muerte, ¿no? Hasta quizá extinguirnos, ¿no? Es muy fuerte esa corriente, pero para contrarrestarla, lo mejor, pienso yo, sería evangelizar a fondo. Evangelizar a fondo a la juventud, a la niñez en las escuelas, comenzar desde ahí, a los grandes, a los mayores también, pero multiplicar tal vez también los grupos de reflexión sobre el Evangelio. Bien, pues se nos ha acabado el tiempo y no me queda sino invitarles para el programa de mañana a la misma hora y despedirnos. Sí, que el Espíritu de Dios de verdad nos haga comprender qué significa el perdón para nosotros. Gracias por la invitación. Y gracias por aceptar la invitación y gracias a todos ustedes, hermanos, amados oyentes, por su atención. Y ojalá también multipliquen esta conversación sobre estos temas entre todas sus amistades. Hasta mañana. Escuchaste La Buena Nueva de hoy con el Padre Xavier Aguilar. Esperamos haya sido de bendición en tu vida esta reflexión del Evangelio y te invitamos a escuchar la próxima meditación. Radio Monte Tabor, comparte lo bueno. Comparte lo bueno.